Aquí están los protagonistas de la actualidad política. A las 2 de la tarde, 29 minutos, es protagonista de la actualidad política el senador del partido de la U, Juan Felipe Lemus, senador antioqueño, es oriundo del municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia, está repitiendo en el Congreso de la República, pero esta vez en el Senado. Él viene de ser representante a la Cámara y lo hemos querido llamar por dos temas trascendentales. El primero tiene que ver con los recursos para la educación pública, que es el tema que además pues lleva más de un mes teniendo en paro a las universidades públicas del país, alrededor de 32 universidades, y el otro tema tiene que ver con el periodo ampliado de alcaldes y gobernadores, tema que se hundió recientemente en la Cámara de Representantes. Carolina. Sí, Oscar, no, estaba pensando en presentar el segundo tema que fue con el que iniciamos esta transmisión y que también es uno de los temas que más hemos manejado a través de nuestras redes sociales en Actualidad Política. Muy bien, senador Juan Felipe Lemus, gracias por estar en Actualidad Política de Telemedellín Radio. Buenas tardes. Oscar, buenas tardes, un saludo especial para usted, para Carolina y para todos los oyentes. Bueno, senador, hablemos del primer tema porque además usted hizo parte de esa comisión de congresistas que se reunió en su momento con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de las TIC para buscar mayores recursos para la educación pública. En su momento se aprobaron por parte del Gobierno Nacional 500.000 millones de pesos, pero nos cuentan que en este momento están también desde el Congreso de la República en procura de obtener más recursos para la educación pública y así lograr al menos que las universidades vuelvan a retornar a las aulas y pues incluso lograr salvar el semestre, porque ya está en riesgo a estas alturas del año. Oscar, lo primero que hay que advertir para claridad de los oyentes es que el presupuesto destinado como gasto público social en educación asignado en el presupuesto general de la Nación para la vigencia 2019 es el más alto que se haya asignado en la historia a un presupuesto. Fueron alrededor de 41.3 billones de pesos. Es el que tiene un mayor porcentaje en asignación en el presupuesto que fue aprobado y corresponde cerca del 4.3% del Producto Interno Bruto del país. Es uno de los presupuestos destinados a educación más altos de América Latina, es decir, estamos por encima del promedio latinoamericano, superando a países como Chile, que invierten solamente el 4.2% de su presupuesto en educación. Desde luego ahí está relacionado todo lo que corresponde con el sector. Vamos a circunscribirnos en el tema de educación pública superior. Inicialmente se habían asignado alrededor de 3.8 billones de pesos para las universidades públicas. En la discusión del presupuesto general se tomó la decisión entre las comisiones del Congreso Económica, luego en la plenaria de Senado y Cámara, desde luego conjuntamente con el Gobierno Nacional, de asignar una suma de 500.000 millones de pesos adicionales para ayudar a reducir o por lo menos a mitigar el impacto de la crisis que vienen afrontando las universidades públicas del país, que viene desde el año 93, cuando entró en vigencia la Ley 30 que regula las universidades y que establece que el Gobierno Nacional anualmente tendrá que hacer unas transferencias con base en lo que allí se dispone. Inicialmente esos 500.000 millones de pesos iban destinados a varios programas en infraestructura física de las universidades, a la base de las universidades para que ellos lo destinaran a gastos de funcionamiento, al programa de excelencia y al programa de generación de nuevos cupos gratis en las universidades públicas para jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Esos recursos no son suficientes para mitigar la crisis que hoy tiene la universidad, que tiene un déficit de cerca de 3.2 billones de pesos. A raíz de esa circunstancia se acordó entre el Gobierno Nacional, los rectores de las universidades públicas del país que hacen parte del sistema universitario estatal, que en la discusión del presupuesto de regalías que hoy fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas,
por el orden de 24.2 billones de pesos, se asignaría un recurso adicional destinado única y exclusivamente a las universidades públicas del país en los próximos años. Luego, lo que hoy se aprobó fue asignar alrededor de 1 billón de pesos más para las universidades públicas de Colombia a partir del año 2019. Es decir, si usted suma el presupuesto general de la Nación, en el que se les asignó alrededor de 4.3 billones de pesos, más este billón de pesos que hoy se acaba de aprobar, serán cerca de 5.3 billones de pesos con los que contarán las universidades públicas de Colombia en los próximos años, y que eso va a ayudar sin duda a mitigar, reitero, el impacto de la crisis de la universidad, que es una crisis desde el 93 hasta hoy y que no se va a resolver en un solo presupuesto. Ahí está la noticia, ¿no? Sí, ahí yo está. De hecho acá ya lo estoy trinando en nuestras redes de actualidad política para que nos sigan quienes aún no lo hacen. Bueno, usted, senador, nos hace una exposición muy puntual y muy didáctica sobre cómo se ha ido adicionando presupuesto, pero en esta suma que nos hace todavía nos queda faltando bastante, nos quedan faltando cerca de 2 billones para superar completamente esa crisis. ¿Qué se ha pensado dentro de esa discusión? Luego, ¿se habló de eso, Carolina, adicional? Lo que pasa es que hay que explicarle a la opinión, y quiero que me entiendan esto, porque no se trata de legitimar la protesta válida de los estudiantes, de los profesores, de los rectores. Venga, por favor, escúchenme un minuto, que es que tengo que chequearme aquí. Tranquilo. Hágame el check-in, por Tranquilo. favor. La maleta, no, les estaba diciendo, lo cogimos en el aeropuerto. Sin el ánimo, Oscar, de legitimar esa protesta que es válida, pero que además puso en primer orden de la agenda pública nacional el problema que hoy están viviendo las universidades públicas, y que en gran medida la decisión del gobierno de Congreso de fijar su mirada hacia ese problema obedece precisamente a esa protesta válida social de los estudiantes, de los profesores, de los rectores. Reitero, lo que hay que decirle a la gente es que Colombia, de manera desafortunada, tiene un nivel de recaudo del 14% anual. Ese nivel de recaudo de Colombia está muy por debajo del promedio latinoamericano, que está entre el 15 y 19%. Pero adicional a eso, los presupuestos que nosotros aprobamos, que es el presupuesto general de la Nación y el presupuesto de regalías, tienen una dificultad, y es su inflexibilidad. En el presupuesto de gastos anual que se aprueba, la inflexibilidad es del 95%. ¿Qué significa eso para que los oyentes lo entiendan? Eso significa que el 95% de los gastos que están definidos en la Ley de Apropiación de Gasto obedecen a leyes que los determinan previamente. Por ejemplo, lo que corresponde a transferencias de la Nación, que son los recursos que la Nación transfiere anualmente a los municipios y a las regiones para salud, educación, agua potable, saneamiento básico, corresponden cerca a 117 billones de pesos. Esos gastos no se pueden modificar, no se pueden cambiar, están previamente definidos en la ley. En materia de educación, un tema que han venido planteando en la opinión, que dicen que por qué se destinan alrededor de 780.000 millones de pesos para cubrir lo que se ha denominado el programa Serpilo Paga, porque hay unas leyes que aprobó el Congreso de la República en gobiernos anteriores que establecen unos beneficios para aquellos jóvenes del país que quieran acceder a esos beneficios, y hoy hay 4 cohortes que se están beneficiando de esos derechos adquiridos por la expedición de una ley que los plantea, y que hay que garantizarlos hasta que termine el último beneficiario de esa ley que se aprobó. Luego esos gastos no se pueden modificar ni cambiar,
y tienen que incorporarse al presupuesto con destinación específica. Perfecto. ¿Por qué planteo eso? Porque nunca serán suficientes, Carolina, los recursos en un presupuesto general para resolver todos los problemas y todas las necesidades que tienen los diversos sectores de la sociedad colombiana, sí. No únicamente el sector de educación. Aquí se está planteando una respuesta que es cierto, no resuelve el problema de manera definitiva, pero sí permite resolverlo en gran medida porque se asignan 1.5 billones de pesos adicionales para la universidad. ¿Qué ha planteado el presidente Duque? Que esos recursos irán a la base de las universidades para que en los presupuestos siguientes, conforme lo dispone la Ley 30, el presupuesto de las universidades públicas no solamente se considere con base en el IPC, sino que se considere además una base superior que permita una mayor asignación. Muy bien. Si usted me pregunta a mí, ¿yo qué pienso de eso? Yo creo que eso no va a resolver el problema de manera definitiva, que nosotros tendremos la obligación de observar la posibilidad de buscar rentas nuevas, frescas, que permitan financiar la universidad pública colombiana. Alguna vez lo hicimos nosotros con el sector agropecuario, cuando destinamos 2 puntos del 4 por mil para financiar la crisis del sector agropecuario por allá en el año 2012. Yo creo que el gobierno, el Congreso tendrán que ser creativos para buscar una alternativa adicional, reitero, de generación de nuevos ingresos a través o de nuevas rentas o de modificación de las actuales para destinar mayores recursos a la universidad pública y así poder resolver de una vez por todas ese problema que, reitero, no es un problema de hoy, es un problema acumulado de muchos años y que su respuesta no puede ser una respuesta de coyuntura, sino una respuesta estructural por la vía normativa. Muy bien, pues senador Juan Felipe Lemus, le agradecemos mucho estos minutos con Actualidad Política, se nos agotó el tiempo, quedamos pendientes de hablar del hundimiento de ese proyecto de ley que buscaba extender los periodos de alcaldes y gobernadores. Le agradecemos mucho por estar con nosotros aquí en Telemedellín Radio. Oscar, a usted muchas gracias, eso era un despropósito, la Cámara lo entendió así y por fortuna votó de manera negativa eso que se había presentado inicialmente. Ahí está, fue la posición que adoptaron la mayoría de congresistas y diferentes sectores políticos y sociales del país. Doctor Lemus, gracias por estar con nosotros, buena tarde. A ustedes muchas gracias por el espacio, una feliz tarde para ustedes y los oyentes. Muy bien.